Cuenta que el día de hoy vamos a realizar la presentación de varias no especificaciones técnicas. Daremos inicio, sin embargo, en el transcurso de la reunión los invitamos a agendar a sus compañeros que estén interesados en el evento de socialización del día de hoy respecto a las especificaciones técnicas intervenidas en el año 2022. Me presento, mi nombre es Iben Natalia Torres, ingeniera civil de la Dirección de Ingeniería Especializada de la Gerencia de Tecnología. El día de hoy realizaremos la socialización de las especificaciones técnicas relacionadas con instalación de acometidas domiciliarias de acueducto, rotura y construcción de vías, andenes, pisos y sardineles, suministro e instalación de concretos y refuerzos, túnel liner, limpieza de tuberías, box culverts y estructuras de alcantarillado, suministro de válvulas y accesorios para redes y acometidas de acueducto, suministro de tuberías de acueducto y alcantarillado y la especificación y norma técnica relacionada con cerramientos. Recordemos que el evento será grabado por la Dirección de Ingeniería Especializada y se publicará posteriormente en la página web de la empresa de acueducto Normalización Técnica, en nuestro SharePoint y canal de YouTube de Normalización Técnica. Se recomienda apagar los micrófonos durante la presentación. Les recordamos también que en el chat de la presente reunión se va a incluir un link para la apropiación del conocimiento, el cual es un formato que es importante para nosotros durante la gestión con el fin de conocer su experiencia en este evento, confirmar su asistencia y, por supuesto, atender cualquier inquietud que tengan frente al particular. En esta socialización nos acompaña el ingeniero Juan David Radkovich Angarita, quien de la mano con la Dirección de Contratación y Compras ha realizado la modificación de estas especificaciones técnicas, recordando que el ingeniero Juan David es un ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad Libre de Colombia, seccional Cúcuta, becario de las agencias de cooperación japonesa en 2012, de la República Popular de China en 2013 y 2015 y de la Agencia Alemana de Cooperación en 2014, con más de 16 años de experiencia en el campo de la ingeniería sanitaria y ambiental. Se ha desempeñado como subdirector del área metropolitana de Cúcuta, asesor técnico y consultor de las alcaldías de Cúcuta y Tibú Norte de Santander, consultor y asesor en empresas de consultorías privadas, asesor técnico del gestor del PDA de Norte de Santander durante más de 10 años, donde ha tenido la oportunidad de gestionar, supervisar y coordinar gran cantidad de proyectos de ingeniería y consultoría, dentro de los que se destaca uno de los proyectos más grandes de ingeniería y consultoría, de ingeniería del país y el sector de agua potable y saneamiento básico, el cual es el acueducto metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y los patios, en la actualidad para beneficiar a más de 1.2 millones de personas con un caudal de 2.95 metros cúbicos por segundo. Actualmente asesora a la empresa metropolitana de servicios públicos domiciliarios y es contratista de la empresa de acueducto y alcantarillado Bogotá desde el mes de julio del año 2018. Se viene desempeñando en la dirección de ingeniería especializada de la empresa en la tarea de alinear las especificaciones técnicas con las normas técnicas, los precios ahí disponibles que se elaboran en compañía con la dirección de contratación y compras y los procesos y procedimientos que se trabajan en la Dirección de Calidad y Procesos de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Juan David y nuevamente bienvenidos a todos. Gracias, Ivette. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Porfa, Ivette, me confirmas si se ve la pantalla y si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, en este código QR pueden con el celular tomarle una fotico y ahí está el formato que les mencionaba Ivette para registro de asistencia y para ir consignando unas respuestas a unas preguntas muy sencillas sobre la exposición del día de hoy. La idea es que pues tengan una apropiación del conocimiento de los temas que vamos a ver. Entonces, bueno, no se asusten un poco con la cantidad de especificaciones. La idea es mostrarles a ustedes, la idea de estas jornadas es mostrarles a ustedes cuáles son las modificaciones principales de los documentos para que ustedes las puedan tener en cuenta y pues que sepan también dónde consultarlas y pues tenerlas presente para el proceso de maduración de proyectos que tenemos en la empresa. Entonces, bueno, lo primero es recordar un poco cómo es
todo el proceso de gestión de normalización técnica, todo empieza con una solicitud de alguna de las áreas. Puede ser también una solicitud interna de la Dirección de Ingeniería Especializada con el ánimo de alinear, por ejemplo, las especificaciones técnicas con las normas técnicas y los precios. Se pueden revisar los documentos técnicos o puede ser una solicitud vía aviso SAP, vía correo electrónico, memorando interno, como ustedes lo quieran hacer. Cuando tengan alguna solicitud, cuando ustedes vean algún documento, norma técnica o especificación técnica donde pues ustedes observen que hay algún error o que hay alguna oportunidad de mejora o que tal vez alguna tecnología ya está obsoleta, etcétera, etcétera, pues ustedes simplemente alzan la mano, mandan una comunicación por cualquier medio a la Dirección de Ingeniería Especializada y eso se convierte en una instrucción que nosotros como un área prestadora de servicio debemos cumplir. Entonces, pues la invitación también es, a veces uno tiene esos documentos y dice, oiga, esto como que no me cuadra, esto debería ser de otra manera. Pues no nos quedemos con esas inquietudes y enviemos la información a Dirección de Ingeniería Especializada, porque esto se trata de ir retroalimentando el sistema, que al final pues es el que nos da todo el sustento para la ejecución de nuestras actividades en la empresa. Después de que llega una solicitud, pues se hace una revisión y una evaluación interna. Por lo general entonces se hace también de la mano con la persona o con el área que hizo la solicitud. Se hace el análisis. Es muy usual que para el caso de las especificaciones técnicas, como ellas terminan en un anexo que incluye los ítems de pago, pues esto se hace también de la mano con la Dirección de Compras y Contratación. Ya vamos a ver, hay una norma que nos obliga a hacer esa revisión mano a mano con la Dirección de Compras y Contratación para mantener alineados no solo la norma, la especificación, sino también con los precios SAI. Eso, de ahí se produce un anteproyecto de modificación. Ese anteproyecto es el que va a discusión. La etapa de discusión es una etapa obligatoria, se hace con todas las áreas usuarias de la empresa. Digamos, si es un tema de acueducto, pues no tiene mucho sentido enviárselo a red troncal o digámosle a las áreas de alcantarillado, sino que pues se maneja con las áreas de acueducto y viceversa. Pero pues si es un tema general, por ejemplo, la NS 038, que impacta para todos los proyectos que se ejecutan en la empresa, sean de acueducto, alcantarillado, de cerramientos o lo que sea, pues va para todas las áreas interesadas. Se hace el proceso de discusión, se dan, por lo general, se deben dar 10 días hábiles, por lo general se dan un poco más de días, y ahí se reciben unas observaciones. Con esas observaciones se elabora ya lo que es un proyecto, pasamos de un anteproyecto, se elabora el proyecto de modificación. Digamos, se revisan las observaciones una por una y se hacen los cambios a que haya lugar. Eso se lleva a la presentación al comité industrial. El comité industrial está conformado por 5 gerentes de la empresa, 5 gerentes corporativos: el gerente corporativo ambiental, tecnología, sistema maestro, servicio al cliente y ¿cuál me falta? Ambiental, servicio al cliente, sistema maestro, tecnología y planeamiento y control. Son los 5 gerentes que conforman el comité industrial. Allá las decisiones se toman por mayorías y si el comité decide aprobar una nueva versión de algún documento, sea norma o especificación, se pasa a su cargue al SISTEC, que es el Sistema de Información de Normalización Técnica, en donde quedan consignadas todas las normas y especificaciones vigentes, y después pasamos al proceso de socialización y aprobación del conocimiento, que es en lo que estamos hoy. ¿Qué es lo más importante de toda la socialización y la apropiación del conocimiento? Que ustedes tengan esto en la cabeza, que tengan la información en la cabeza para cuando pues vayan a hacer sus proyectos, tengan presente que deben consultar las nuevas versiones que están vigentes única y exclusivamente en el SISTEC. Vamos a ver un poco cómo a veces nosotros mencionamos que el SISTEC y no sabemos cómo acceder. Para mí hay varias formas. Para mí la más fácil es ¿ahí ven bien? Sí, ya. Accediendo a un buscador como Google, puede ser cualquier buscador, con la palabra SISTEC, ahí los va a enviar a la página del acueducto, se registran con su correo, como cualquier página en la que uno debe registrarse, hace un usuario nuevo. Eso lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Una vez se registran, ingresan y los lleva de una vez a lo que es el SISTEC. Entonces, en este SISTEC, en esta plataforma, están
todas las normas técnicas y las especificaciones tienen un buscador por cualquier palabra. Si ustedes quieren buscar RACORES, acá ponen RACORES y les sale cuáles son las normas y cuáles son las especificaciones en las que se hace mención a los RACORES. Otra forma es, pues, desde la página ya de la intranet en acueducto y alcantarillado, van a normalización técnica. Aquí los envía a esta página, hacen clic en gestión de normas y especificaciones y ahí abajito aparece el SISTEC, los va a llevar a la misma página que habíamos visto anteriormente. Entonces, la invitación es a que cuando tengan dudas sobre la vigencia de un documento normativo, se dirijan al SISTEC. Es en el SISTEC en donde quedan. Gracias a esta resolución, realmente la 0927 fue modificada por la 0198, donde dice que 0198 de este año, del 18 de marzo de este año, donde dice que las versiones vigentes de las normas y especificaciones son las que están publicadas en el SISTEC. Digámosle, ahí pues no hay lugar a error. El único sitio donde ustedes las pueden conseguir, obviamente también nos las pueden pedir directamente a Dirección de Ingeniería Especializada, pero si ustedes tienen algún día una duda, se dirigen al SISTEC y esa versión es la que aparece vigente. En esa resolución también nos informa pues que esas normas y especificaciones son de obligatorio cumplimiento para todas las actividades que nosotros realizamos. Contienen requisitos mínimos, quiere decir que por encima de las normas y especificaciones, pues yo puedo hacer muchas cosas, pero pues no puedo hacer nada que tenga un requisito menor, ¿sí? Ni para acceder a, digámosle, ni para comprar un suministro o para hacer alguna actividad. También nos dice en la resolución 0927, esa resolución 0927 está vigente, lo que pasa es que esta modificó su artículo primero y segundo de la 927. La 927 que sigue vigente en el artículo tercero dice que los proyectos que se ejecutan en la empresa deben cumplir con las normas y especificaciones durante todo el ciclo de vida, ¿sí? ¿Con cuáles normas y especificaciones? Con las que están en el SISTEC durante todo el ciclo de vida. Eso es muy importante. Ahí es un llamado para que ustedes tengan presente estas resoluciones. Ahí nos dice, a veces uno tiene dudas, dice, oiga, pero yo estaba a la mitad de la maduración de un proyecto y resulta que me cambiaron ahora la norma, ahora ¿qué aplico yo? Pues hay unas transiciones que especifica esa resolución que ustedes deben tener en cuenta. Básicamente, si yo ya inicié con la inscripción de mi proyecto, hice el análisis, pero no he pasado a fase 2, pues yo tendría que ajustar toda mi contratación y todo lo que esté haciendo mis diseños a la nueva versión. Pero si yo ya tengo diseños y lo que pasa es que no he empezado ejecución y ya pasaron 3 años desde que yo terminé mis diseños y no he empezado la ejecución del proyecto, pues ahí debo actualizar mi proyecto incluso desde los diseños. Pero si yo terminé mis diseños y va 1 año, pero ya estoy a puertas de contratarlo, lo sigo haciendo con la versión con la que yo maduré mi proyecto, ¿sí? Para cualquier duda, pues ustedes pueden consultar esa resolución. Eso a modo de introducción para que ustedes lo tengan presente. Entonces, lo prometido es deuda. Vamos a ver 6 documentos. Sin embargo, la presentación está hecha para que ustedes se lleven cuáles son los cambios principales que tienen estas normas y especificaciones que ya fueron aprobados por los comités. Entonces, vamos a empezar con la ES 903, que es la especificación de suministros de tuberías de acueducto y alcantarillado. Si hay una especificación importante en el acueducto, obviamente es esta. Esto es del core del negocio que hace la empresa de acueducto y alcantarillado. Si no tenemos un documento técnico digámosle, actualizado con lo que tenemos hoy en el mercado, en las tecnologías que tenemos, en los diferentes materiales, alineado con nuestras normas de producto, tanto de tuberías de acueducto como de tuberías de alcantarillado, que son la NP 032 y la NP 027, pues digámosle que no estamos en nada. Entonces, en ese ejercicio de alineación de los documentos, tanto de acueducto como alcantarillado, las normas técnicas de producto, con la especificación y con los precios site, pues se intervino la especificación que se intervino a raíz de la solicitud que hizo la Dirección de Red Matriz Acueducto.
Esa modificación, ese proyecto de modificación se presentó al Comité Industrial en su sesión número 7, que se realizó el 15 de noviembre pasado. Aquí vemos, se aprobaron en ese comité varios documentos. Aquí vemos el que nos interesa en esta parte de la presentación, que es el ES 903, que fue aprobado por los miembros del comité. Este no está firmado todavía, pues fue el 15, está en proceso de recolección de firmas. Sin embargo, pues la sesión ya se hizo y ya es una decisión tomada en el comité. Por eso se los traemos acá. Con este memorando que viene en pantalla, el 11 de agosto se remitió la discusión, se recibieron las observaciones y se remitió a discusión el proyecto con este memorando del 13 de octubre. Quiero decir, en el 11 de agosto se recibieron las observaciones de dirección red matriz, se tuvieron en cuenta para hacer la modificación. También se tuvo en cuenta unas observaciones que hicieron algunos proveedores, entre esos Herford, para unos productos de tubería corrugada para alcantarillado. Eso se socializó, se trabaja pues con todas las áreas involucradas y se produce, como lo vimos en la primera diapositiva, la discusión. Esta discusión estuvo desde el 13 de octubre hasta el 31 de octubre. Se recibieron varias observaciones, esas se incorporan en el proyecto de modificación, que es el que se sometió a consideración del comité, que ya aprobó esta nueva versión. Entonces, hoy ya tenemos una versión 7, este es, digámosle, pantallazo de la versión anterior. Hoy ya lo que tenemos es la versión 7, sigue teniendo el mismo alcance, que establece pues los requisitos que el proveedor o contratista debe cumplir para el suministro, ya sea de tuberías de acueducto o de alcantarillado. ¿Cuál es el principal cambio que hay en la ES 903 que ustedes, como ustedes la conocen? Entonces, se han tenido problemas, según nos comentaban las direcciones, sobre todo la dirección de red matriz, con algunos productos, algunos suministros que están llegando que dicen cumplir y acreditan cumplir las especificaciones y la normativa, incluso internacional, pero no están, digámosle que es otra cosa lo que se está viendo en campo. Entonces, hay algunos productos que llegan fisurados, llegan con algunos daños, y los contratistas pretenden arreglarlos, coloquialmente dicho, digamos, parapetear el tubo para que pase y sea recibido. Eso ya se aclara que no se puede hacer, ¿sí? Que por ningún motivo se va a permitir que el proveedor realice reparaciones en ningún lado. Si el tubo viene averiado, estos tubos que son importados o incluso los fabricados acá por malos manejos en el transporte o algo, pues se golpean y se dañan, pues esos tubos no se pueden arreglar. Pero si uno no, como empresa, no dice estas cosas en algún documento normativo, pues ustedes saben que los proveedores y los contratistas, pues digámosle, por ahí encuentran un vacío por donde pueden eludir su responsabilidad. El cambio más importante para esta especificación es la incorporación de esta condición de recibo, de la condición que está en el literal C. ¿Qué quiere decir? Dice, cuando yo vaya a adquirir tuberías de acueducto, que sean fabricadas en acero, hierro ductil y los SP para los diámetros de red matriz, digamos, mayores a 12 pulgadas, se debe realizar la presentación de las memorias de cálculo del diseño detallado de fabricación de la tubería. Ese requisito no estaba. Entonces, cuando en los proyectos red matriz les decía, oiga, ese tubo, no sé, se acható, ¿sí? Vemos que el pavimento se dio o algo así. Muéstrenme a ver qué pasó con esa tubería, usted qué tubo instaló. Usted sí, trajo el certificado, pero yo quiero ver cuál es el diseño, cuál es la memoria con la que usted calculó ese tubo, qué espesor de lámina tiene, a qué profundidad máxima lo puedo enterrar, en condiciones, por ejemplo, húmedas, que debo tener en cuenta. Todo esto no estaba pedido por ningún lado. Ahora con esta nueva especificación, pues la empresa tiene cómo hacer ese pedido a los proveedores. Ahora bien, las especificaciones, ese es tal vez el cambio más grande. Ahora, las especificaciones terminan, les mencionaba yo, en el anexo. Normalmente es el numeral 8 de todas las especificaciones.
Ese numeral 8 nos lleva a un anexo, que es el anexo A de las especificaciones, que es el listado de ítems de cada especificación. Ahí, perdón con los que ya me lo han escuchado, pero es importante que así haya una persona nueva, se lleve ese conocimiento, y es que los códigos que hay en las especificaciones, o mejor, los códigos que hay en los ítems SAI, que todos conocemos, los ítems del sistema de avalúo de infraestructura, que es con el cual nosotros hacemos nuestros proyectos, ¿sí? Hacemos los presupuestos en nuestros proyectos, tienen un código de este estilo. Ahí lo que tienen que ver ustedes es que los 3 primeros números de ese código corresponden a la especificación técnica. Quiere decir que yo, con solo mirar el SAI, con solo mirar un presupuesto, ¿sí? Yo ya sé de dónde están sacando o a dónde me debo remitir para mirar las condiciones de pago, las unidades de medida, las condiciones de recibo, etcétera, etcétera, del insumo o de la actividad que sea que yo estoy revisando. Los 3 primeras cifras, pues, hacen relación a la especificación de dónde viene. Para todas las actividades, no hay un ítem en el SAI que no tenga su reflejo en el anexo de una especificación, ¿sí? Digámosle, la razón de ser de las especificaciones es establecer las condiciones de recibo, las unidades de medida, la forma de pago y los ítems de pago, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan presente. En esta modificación, pues se hicieron varios cambios. Por ejemplo, se retiraron las tuberías en acero con recubrimiento de mortero interior y cinta plástica exterior. Sí tenemos otras de mortero interior, pero no con cinta plástica exterior. Nosotros hemos tenido en la empresa unos problemas con la utilización de este recubrimiento exterior, por eso se retiró, no se está usando, no vale la pena tener un SAI recargado con ítems que no estamos utilizando. En otros ítems, en los suministros de tubería en el reductor para acueductos, se ajustaron los diámetros de acuerdo a lo que conseguimos en el mercado. Para las tuberías de jacking pipe se ajustaron las tolerancias que tenemos en los empujes, ¿sí? Entre cuánto y tanto tengo yo el empuje para cada uno de los ítems. Se ajustaron los diámetros también para el jacking pipe. Básicamente eso fue lo principal que se realizó en esta especificación. Entonces, es importante que ustedes vayan al SISTEC, consulten esta nueva especificación, especialmente si están por iniciar un proyecto, la maduración de un proyecto, tenganla presente porque esto empezó a regir desde hace un par de semanas, ¿sí? Desde el momento mismo en que queda cargada en el SISTEC, esta especificación entra en vigencia y es una obligación para nosotros cumplirla. Eso, pues también digámosle que hay que cuidarse en salud, porque mañana uno madura un proyecto con una versión anterior, Dios no quiera, hay alguna complicación, pues digámosle que todo esto hace parte de lo que entran los entes de control a revisar y decir, bueno, pero usted ¿cuál aplicó? Pero ¿y por qué aplicó esta si ya estaba en vigencia esta? ¿En qué etapa de maduración se encontraba? Etcétera. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan presente. Vamos ahora con la ES 901, que junto con la anterior es también muy importante. Es la de suministros de válvulas y accesorios para redes y acometidas de acueducto. Para que ustedes se hagan una idea, el SISTEC hoy tiene algo así como 4.600 ítems y esta solita especificación son alrededor de 1.300, sumada con la anterior, con la 903, representan el 47% de los ítems totales del SISTEC. Entonces, pues esas dos son muy importantes. Cerca del 50% de lo que hacemos en la empresa está representado en esas dos especificaciones. En la misma comité se sometió a consideración y se aprobó la 901. Esto no vale la pena que lo repitamos. Se recibieron las observaciones. En este caso, lo que generó la solicitud que generó la revisión de esta especificación fue una solicitud de la Dirección de Contratación y Compras, que hay que decirlo, pues siempre ha estado atenta a hacer la revisión día a día de los ítems, de los precios SAI, no solo actualizarlos, eso es una tarea súper ardua. Uno piensa que los proveedores están dispuestos a cotizarle a la empresa, pero pues no es así, es muy difícil actualizar un precio en la empresa de acueducto.
Y esa labor, pues ellos la han venido haciendo. Entonces, no solo actualizan los precios, para irnos un poco hacia atrás, antes se actualizaban los precios, había unos precios que se habían definido en algún momento y simplemente se multiplicaban por el IPC y listo. Pero ahora, como se ha empezado todo este proceso de revisión de los documentos, como surgen nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, pues hay muchos cambios que se hacen, ítems que ya no se utilizan que se sacan, otros ítems nuevos que se aprueban pues se van incorporando y en suma pues todo esto para hacer del sistema un sistema pues, más completo y más actualizado. Entonces, esta solicitud viene de compras y contratación. A través de un documento de 27 páginas, yo resalto el tamaño porque realmente hice una revisión uno a uno de todos los ítems. Les mencionaba que eran 1.300 más o menos, 1.300, 1.400, pues ítem por ítem, de acuerdo a lo que encontraron en los estudios de mercado, pues hacen unas observaciones. Esas observaciones se socializan con ellos. En algunos casos interactuamos con las jefaturas de acueducto. Para revisar, digámosle, si esos cambios sugeridos o si lo que está en el mercado si era con lo que tenemos hoy o cómo hacemos hoy las cosas en la empresa. Y eso nos llevó a construir un anteproyecto de modificación que se socializó con todas las áreas involucradas. Fíjense, a todas las áreas que se les envía estas comunicaciones. Eso fue el 6 de octubre, se socializó del 6 de octubre al 20 y después fue ampliado hasta el 31 de octubre. Fíjense que casi un mes 20 y pico días duró esto en discusión. Obviamente se recibieron varias observaciones. Y hoy lo mismo, tenemos acá esta versión, es la 6, es la versión anterior. Hoy ya tenemos la versión 7 cargada en el sistema. El alcance pues es establecer las condiciones para que el proveedor cumpla en el suministro de válvulas y accesorios para redes y acometidas de acueducto. Eso no tiene problema. Cada vez que hacemos una modificación de especificación o de cualquier documento técnico, pues se revisan cosas de forma, obviamente, cualquier coma, cualquier punto, actualizar los nombres de los documentos para mantenerlos alineados, por ejemplo, ese caso que vemos en pantalla, etc. Cada vez que se hace una modificación, también se aprovecha no solo para incorporar aquellos ítems que pues, se identificaron en el proceso de revisión, sino también para incorporar aquellos ítems particulares. Ustedes saben que si yo necesito adquirir, por ejemplo, un adaptador, que lo tenemos ahí en pantalla, que no esté acá entre los ítems Cyber, yo necesito un adaptador hembra, vamos a decir acá cualquier cosa, un adaptador de 6 pulgadas, ¿sí? No lo tenemos, no está disponible en el site. ¿Qué debo hacer yo? Si lo necesito en mi presupuesto, yo lo pongo como un ítem particular, aporto a la dirección de contratación y compras 3 cotizaciones en lo posible. Con eso se hace un estudio de mercado y determina un precio. Entonces ese adaptador hembra de PVC para 6 pulgadas, en este caso del ejemplo, vale tanto. Y así con eso lo utilizo yo en mi proyecto. Tengo que hacer una especificación que es el soporte de eso, que es una especificación técnica particular. Esos ítems particulares, mañana resulta que otra área necesita hacer uso de un adaptador hembra de PVC de 6 pulgadas. Entonces le toca volver a hacer el estudio de mercado y tal. Y ustedes dirán, eso no tiene ningún sentido que cada área. Y en efecto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Cuando es un ítem particular que yo usé una única vez, pues usé ese adaptador hembra y nunca más en el año, pues eso quiere decir que realmente era un ítem particular. Eso no es un ítem que amerita estar en el club del site, ¿sí? En el site deben estar aquellos ítems que yo uso recurrentemente. Luego, si fue un ítem que yo utilicé en un proyecto y no lo volví a utilizar, pues no amerita meterlo. Pero si por el contrario es un ítem que ya tuvo otro uso, quiere decir que es un ítem particular recurrente, pues nosotros por esa misma resolución 0198, cuando digo nosotros es la Dirección de Ingeniería Especializada, estamos obligados junto con la Dirección de Contratación y Compras a hacer una revisión periódica de esos ítems que se repiten, particulares, o sea, ítems particulares recurrentes, para incorporarlos en nuestras especificaciones técnicas. Entonces, si para el caso del ejemplo, resulta que hubiera ese ítem de 6 pulgadas, ya lo hubiéramos utilizado un par de veces,
pues aquí ya estaría apareciendo, ¿sí? Eso como un paréntesis grande de los ítems particulares. Ahora, ¿qué más se hizo? Pues entenderán que 27 páginas de observaciones, pues son un montón de observaciones para cada ítem. Hubo varios ítems que fueron retirados porque, por ejemplo, acá que vemos en pantalla, no estaban incluidos pues digamos, no se encontraron por proveedores, ningún proveedor ofertó un precio, ¿sí? Entonces, pues fueron retirados del SAE. ¿Qué se hace en otros casos? Por ejemplo, estábamos utilizando algunos accesorios en cobre. Entonces, la Dirección de Contratación y Compras nos recordaba, decía, oiga, ya en cobre no estamos utilizando nada, es necesario que lo hagamos, pues digamos que lo modifiquemos por PVC o por cualquier otro de los materiales que están aprobados en las normas. Ustedes ven que se hace una revisión, por ejemplo, acá las anotaciones, pues se cambia el HA por el acero, que es la forma de nombrarlo, y se ajustan los diámetros de las bocas, por ejemplo, de acuerdo a la norma técnica NS 033. Entonces, también se hace una revisión de la articulación con las diferentes normas. Eso, obviamente, el SISTEC el anexo, perdón, de la 901, pues tiene 1400 ítems. La invitación es nuevamente a que ustedes vayan al SISTEC y los puedan revisar. Vamos a ver la NP 020, cerramientos, y la SI 402, que es su especificación relacionada a cerramientos permanentes. Nuevamente, esta aparece acá en la misma Comité Industrial 7. La aprobación está acá. Viene aprobada por los miembros del comité. Como ya lo habíamos visto, en este caso la solicitud la hizo Jorge Augusto Sandoval Ramírez, de la Gerencia Corporativa Ambiental, de la Dirección de Gestión Ambiental y Sistema Hídrico, si no estoy mal. Hizo la observación, esta se revisó, se le solicitó el favor que se hiciera a través de aviso SAP. Recibimos el aviso SAP en la Dirección de Ingeniería Especializada y, como les mencionaba, conjuntamente con la Dirección de Contratación, pues se fueron revisando los planos, etcétera, etcétera, para poder sacar lo que fue el anteproyecto que se sometió a discusión el 10 de agosto de 2022 mediante este memorándum. Posteriormente también se amplió el plazo para recibir observaciones. Después, en ese plazo de recepción de observaciones, se recibieron comentarios, precisamente de la Dirección de Contratación y Compras, de varios ítems, especialmente relacionados de varias observaciones, pues, relacionadas con los planos. La norma técnica, digamos, este es el combo, no hay una especificación en todo el sistema de normalización que no tenga su reflejo o no provenga de una norma técnica. Eso es otra cosa importante para tener en cuenta. Todas las especificaciones tienen, por decirlo de alguna manera, mamás, ¿sí? Que son las normas técnicas. No hay ninguna especificación que no tenga mamá. Todas vienen, vienen de alguna norma. Y no hay ningún ítem que no provenga, ningún ítem de pago en los precios hay que no provenga de las especificaciones. Luego, pues se presentan los dos documentos, que son los documentos complementarios, tanto la norma como la especificación, y obviamente pues tiene relación también con los precios. ¿Cuáles son los principales cambios que se hicieron en la norma que se ven reflejados también en los precios y en los planos? Entonces, se encontró que no existen en este momento en el mercado los postes de la tubería galvanizada, estos tubos largotes de 3 metros de calibre de 2.49. Veníamos usando en la norma anterior tubos de 2,5 pulgadas. Ahora no se consiguen en el mercado por diferentes circunstancias que tenemos hoy pues en el mercado, ¿sí? No se consiguen. Y pues el tubo comercial hoy por hoy es el tubo de 3 pulgadas. Entonces, pues se hizo ese ajuste. Ese ajuste obviamente tiene que verse reflejado en los precios y en los planos. Entonces, pues eso
se hizo ese ajuste. Los postes también se aclaró, se deben colocar a una distancia mínima entre sí de 250 metros o según lo indicaron los planos de diseño. ¿Qué pasa? Si yo tengo un proyecto que debo ubicarlo pues más de 250, pues tendré que pasar un presupuesto, digámosle, particular, porque en los cerramientos que vamos a encontrar en los ítems que tenemos en el site, pues están pactados o están calculados, su análisis de precios unitario está hecho con 2.50 metros. ¿Sí? Es importante también que lo tengan ustedes presente. Ahora, se incluyó el capítulo del concreto ciclopio y los tensores que venían siendo mencionados en la norma, pero no se decía qué tipo de, digámosle, en qué consistía el concreto ciclopio, de dónde lo sacábamos, cómo era, cuáles son las características. Acá en esta nueva versión de la norma se aclaran. Lo mismo los tensores. Se mencionaba que debíamos tener unos tensores en los diferentes tipos de cerramiento, pero pues digámosle que no los definíamos. ¿Sí? Entonces ahora quedan definidos que los tensores deben ser de alambre galvanizado de calibre 9 y deben estar fijados como mínimo con 3 puntos de soldadura. También respecto a la soldadura, más adelante se hace la claridad de cuál es el tipo de soldadura a utilizar. En el aspecto constructivo, entonces, en las esquinas decíamos que cada 15 metros, pero realmente cada 25 metros en los alineamientos tangentes se deben colocar los arrastramientos. Eso también se corrigió por solicitud, se incluyeron cuáles son las condiciones para las puertas vehiculares o principales y cuáles son las condiciones o cómo debo hacer yo para las puertas peatonales, que no estaban definidos. Y lo más importante, se ajustaron los 17 planos que trae esta norma técnica, porque si mirábamos los planos, pues no eran claros. Por ejemplo, la distancia, la longitud del mismo tubo galvanizado, pues no se entendía. Se incluía un tensor a la mitad, pues se suponía que era un tensor, pero pues no estaba definido. Realmente estos tensores no van, salvo en casos particulares. En las especificaciones pues se regulan los más utilizados, luego los más utilizados no los llevan, no se incluyó. Se definió cómo van fijadas las mallas a través de unas platinas a los tubos, etcétera, etcétera. Entonces los planos también cambiaron completamente. Ya los pueden ustedes encontrar también en el SISTEC. En el SISTEC, cuando ustedes entran y ponen NP020, pues van a encontrar los diferentes documentos anexos. En este caso, esta norma pues tiene todos estos planos, ¿sí? De esta manera. ¿Qué pasa con la especificación? También esta es la versión antigua, o ya tenemos una versión que es la versión 3.0. Para explicarles un poco qué significan los decimales acá, es cuando se hace una modificación de forma, pues cambia el decimal. Si, digamos, le hubiéramos hecho simplemente tildes y comas, estaremos hablando de una modificación que pasaría a una versión 2.2, ¿sí? Tenemos la 2.1, pero cuando yo hago cambios de fondo, cuando en la empresa se hacen cambios de fondo, pues pasa el número entero. Entonces vamos a tener la versión 3. Se incluyeron digámosle, adicional a lo que por naturaleza de la alineación con la NP, que es la norma, surgió, pues se ajustaron otras cosas, como por ejemplo los diferentes tipos de cerramientos en malla eslabonada para que fueran concordantes con los planos que tenemos. Se incluyó cómo es la unidad de medida para el suministro e instalación de la malla eslabonada apoyada en tubería galvanizada, porque no estaba definido. Teníamos los planos, teníamos todo en la norma, pero no teníamos definido cómo iba a ser la unidad de medida. En las actividades que se niegan y se pagan de acuerdo con otras especificaciones, se tuvo en cuenta que el concreto está en las actividades que se pagan de acuerdo con otras especificaciones. Pero al revisar, que esto es muy importante, al revisar los análisis de precios unitarios, pues se estaba incluyendo el concreto que utilizábamos para esos herramientas dentro de la APU. Entonces ahí lo que hay es un riesgo, si uno no está muy atento, hay un riesgo de facturar doble, ¿sí? De que el contratista me cobre 2 veces el uso de este concreto. Entonces eso pues se deja claro y se ubica en donde se tiene que ubicar, que es que se paga con otras especificaciones. Lo mismo, si yo voy a hacer un relleno, pues yo no meto el relleno
que voy a utilizar como un ítem de pago con número 402, con código 402.00, lo que sea, sino que en mi análisis de precios unitarios no incluyo ni el relleno, no incluyo ni la rotura, porque eso se paga aparte, no incluyo ni el concreto, porque estas actividades y estos suministros o lo que sea, pues se pagan con sus propias especificaciones. Esa es como la filosofía que hoy por hoy se tiene en la empresa. Si yo voy a hacer una actividad, pues yo para cada cosa tengo mi especificación y esa actividad la debo medir y pagar de acuerdo a cómo esté en la especificación a la cual pertenece. Caso de rellenos, roturas, es muy común. A veces nos aparece el cargue, retiro, transporte y disposición de sobrantes, pues se paga con la especificación eje 107, pero a veces en los documentos viejos se cargaba en el mismo APU. Luego, pues eso es, digamos que es una oportunidad de mejora muy grande porque estamos detectando vacíos que tenían las especificaciones. Recibimos observaciones también de compras y contratación que se incluyeron en la especificación técnica, básicamente relacionadas con los códigos, de cómo deberían quedar los códigos. Esos códigos no son tampoco al azar, estos códigos tienen su razón de ser. No solo los 3 números, sino pues que esto tiene que estar alineado con lo que es el SAI que se maneja en SAP. Entonces, pues eso, digámosle que es una tarea complicada. Hoy por hoy tenemos nosotros la posibilidad de hacer descripciones más largas. Eso nos ha permitido pues a hacer una mayor claridad con los ítems. Eso también, digámosle que se logró hace poco en la empresa, porque antes, ustedes saben, había una limitante muy alta al número de caracteres para las descripciones. Entonces, tube, zoom, tube, ACK, entonces como que a veces se confundía uno con todos esos recortes de palabras para que pudiera caber en una descripción. Hoy tenemos más caracteres, si no estoy mal tenemos el doble de caracteres que llega a algo así como a 80 caracteres, o sea, hoy tenemos una posibilidad grande de hacer mejores descripciones, eso se tuvo en cuenta. Nuevamente, pues la invitación a que ustedes consulten en el SYSTEC la versión vigente. Nuevamente los invito a que vayan descargando el cuadrito, son unas preguntas muy sencillas. Ya vamos avanzando. Creo que son las 3:13, vamos ahí a buen ritmo. Ahora, la EM602 fue la otra especificación que se aprobó en este Comité Industrial 7. Esa la vemos por acá, junto con la eje 113, la EM602, que es la limpieza de tuberías, box culvert y estructuras de alcantarillado. Se recibieron también observaciones, lo que motivó la modificación fue una observación, una solicitud de la Dirección de Compras y Contratación relacionada con el estudio de mercado que arrojó unos ítems que no se consiguieron en el mercado, no los ofertaban los diferentes proveedores relacionados con el equipo cortador robotizado. No se consigue aquí en el país quien suministre esa tecnología. Pero si yo mañana necesito hacer un proyecto y consigo un proveedor, ¿qué hago? Pues entonces lo que hablamos, se tiene que hacer un ítem particular, tiene que adjuntar una especificación técnica particular y ya cuando otra área la vuelva a utilizar, quiere decir que sí hay mercado para esto, que sí hay más, digámosle, pluralidad de oferentes, de proveedores de esa tecnología y pues se podrá incluir a través del camino de ítem recurrente, se podrá incluir en los ítems SAI. Ahora, también nos hicieron unas observaciones con la limpieza de tuberías de alcantarillado con equipo aspirador de largo alcance. ¿Sí? Nosotros tenemos los alcances estos temas normales, los que venimos a usar, y Beth, si me ayudas, creo que hay un micrófono abierto. Esto también, digamos, no aparece en el mercado y pues se tuvo en cuenta para la modificación. Otras observaciones de compras y contratación se sometió a discusión el 28 de marzo de este año. Tuvimos unos inconvenientes en realizar los comités, nos demoramos algo en realizar los comités industriales, finalmente se pudo llevar al comité que les menciono en noviembre,
¿Qué se alineó? Los diferentes tipos de estructuras que teníamos, elementos y estructuras que teníamos, pues no estaban alineados con los elementos de captación que tenemos aprobados hoy en la NS 047, que es la norma técnica de servicio de sumideros. Luego se alinearon. Allá decíamos en la 047 que teníamos unas estructuras, pero aquí no las podíamos limpiar. De eso se trata un poco, de ir, que lo que yo diga en un lado, así sea otro documento, pues esté alineado con lo que estoy diciendo en todo lado, en las especificaciones y en otras normas técnicas. Lo que les mencionaba en estas actividades que no tienen medida ni pago por separado, fíjese que estaba incluido el derecho a disponer los residuos sólidos en un sitio de disposición final autorizado por la entidad ambiental respectiva. Quiere decir que yo, a través de un ítem que empezaba con el código 602, estaba pagando el derecho a disposición. Pero yo tengo una especificación, cuando digo yo es pues la empresa, en la empresa tenemos una especificación que es la eje 107 que nos establece las condiciones de recibo, la forma de pago para las actividades de carga, retiro, transporte y disposición de materiales sobrantes. Entonces aquí, cuando yo vaya a ver la disposición de sobrantes, pues voy a encontrar la forma de pagar esas actividades que estaba digámosle, pagando de alguna manera a través de los ítems de la limpieza. Entonces yo limpio tal, saqué, no sé, saqué 3 metros cúbicos de material sobrante después de limpiar un box grandote o lo que sea. Yo lo que tengo que hacer es irme a la 107 y decir, oiga, ¿cómo hago ese cargue, ese retiro, el transporte y la disposición de esos residuos que ya saqué? Y con la especificación 602, con los códigos que me comiencen, con los 3 primeros números, con el 602, pues pagaré todo lo que es la limpieza, ¿sí? Entonces, se hicieron las revisiones de los ítems del anexo. Este es un pantallazo del anexo que tiene esta especificación. Se retiraron entonces esos equipos porque no se encontraron proveedores en el estudio de mercado que se realizó. Eso obviamente pues se revisa la norma que comanda estas actividades de la limpieza de tuberías, pues es el sondeo y limpieza de redes, sumideros, y pozos de alcantarillado, que es la NS 151. Y aquí viene un pantallazo de lo que les mencionaba. Había varios ítems en esta especificación, o sea, varias actividades que se venían haciendo como ítem particular porque no estaba ese ítem. Entonces se venían haciendo limpieza de sumideros convencionales de 0,9 por 1 por 1,50, pero no tenía un ítem, no había un ítem en el site que me permitiera presupuestar mis proyectos que incluían esa actividad. Entonces, ¿qué le tocaba hacer a las áreas? Vaya, haga un estudio de mercado, saque sus precios, cada área haciendo el desgaste, allá los ingenieros, el ingeniero A haciendo su cálculo de la APU, el ingeniero B de otra área haciendo su cálculo de la APU, eso no tenía sentido. Luego estos ítems que ya fueron usados más de una vez, quiere decir que se volvieron recurrentes, se revisan y se incluyen y digámosle que se incluyen en cada una de las especificaciones a donde pertenezcan. Obviamente, los ítems particulares tienen que hacerse con observancia de las normas que los comandan. Entonces, este ingeniero A o el ingeniero B que hizo este ítem particular en algún momento seguramente tuvo que ir a ver esta norma, ¿sí? Entonces revisó la norma y dijo, yo sí puedo hacer la limpieza de esos sumideros convencionales, el agua así, entonces yo voy a necesitar acá una cuadrilla, y voy a necesitar la herramienta menor y esto se me va a demorar tanto. Listo, mi precio es este y mire, aquí tengo estas cotizaciones de mano de obra, etc. Entonces, en esta especificación, como en todas las demás, cuando hay ítems particulares, pues se van incluyendo. Se modificaron algunas descripciones que estaban mal. Por ejemplo, estas estaban mal, se incluyeron los diámetros, no incluía el diámetro, se tuvo en cuenta lo de la disposición, etc. Ahí, por favor, remitirse al SYSTEC para revisar. Vamos a ver la eje 113, que es la del túnel liner. Y si a las dos primeras le sumamos esta, tenemos más del 50% del SYSTEC, porque esta especificación de túnel liner, como hay diferentes combinaciones de túneles en relación con las láminas del túnel, con las presiones que hace, que aguanta, que soporta, etcétera, pues son muchos ítems, son alrededor de 400 ítems.
también fue la última que se sometió a consideración en ese Comité Industrial 7. Aquí está el momento en el que es aprobada por los gerentes que asistieron. Y esto surgió también por una solicitud de compras y contratación mediante este memorando iniciando el año. ¿Cuáles fueron las observaciones que se hicieron en la solicitud? Pues primero, retirar unos ítems que eran de perforación horizontal dirigida. Aprovecho de paso, si no estoy mal, el día de ayer el ingeniero Diego Calderón hizo la socialización de, tenemos nueva norma de perforación horizontal dirigida, tanto de diseño como de construcción. Tenemos dos normas nuevas en el SISTEC. Lo que no sé si ya están cargadas en el SISTEC. Pero si ustedes ponen perforación horizontal dirigida en ese buscador que les mencioné, ahí les va a aparecer. Ya hoy tenemos entonces norma de diseño. ¿Qué condiciones debo tener yo en cuenta para hacer el diseño de una perforación horizontal dirigida? Y la construcción. ¿Qué sigue ahora? Porque si yo me quedo con la norma del diseño y de construcción, pero no hago nada más, pues hasta ahí llegué. Nunca voy a poder tener un precio site. ¿Qué debo hacer? Ahora hace falta hacer una especificación que me incluya las actividades para hacer la perforación horizontal dirigida. Hemos venido analizando al interior de la dirección la posibilidad de tener una única, digamos, recopilar en una única especificación las diferentes ítems para lo que es tecnología sin zanja. Estamos trabajando un poco en esto, entonces no sabemos todavía si vamos a hacer una especificación nueva que se llamaría eje algo, tres números, perforación horizontal dirigida, o si vamos a hacer una que recoja varias, que se llame instalación de tubería sin zanja o metodologías de instalación de tubería sin zanja y pusiéramos ahí todo lo que es pipe jacking, tunnel liner, perforación horizontal dirigida, auger boring y todas las demás que ya hoy tienen norma técnica. Mientras tanto, mientras se resuelve eso, lo que tenemos es la especificación 113. Entonces lo que se hizo fue analizar el retiro de estos ítems de perforación. Adicionalmente, pues la dirección de compras nos hizo unas observaciones producto del análisis de mercado. No se encontraban unos calibres, no se encontró el calibre 14, el calibre 7, el calibre 8, que pues no es un calibre comercial en Colombia. Entonces, pues lo que se hizo fue hacer varias reuniones con proveedores, con compras y contratación. Surgió la versión del anteproyecto que se sometió a discusión el 29 de junio y estuvo por ahí hasta el 15 de julio. Siempre, como les digo, pues se dejan unos días de más. Acá pues se ajustan las cosas de forma. Y acá nuevamente. Entonces, en cuanto a lo que es el documento, pues había actividades que se estaban pagando con los mismos ítems de la 113. Por ejemplo, la tala de las raíces que se encuentran en las excavaciones requeridas para la obra, pues esto tiene su propio ítem de pago, que es la 602, ya la vamos a ver en el otro pantallazo. Y en el tema de rocas en las excavaciones, pues esto decía que tenía que correr por cuenta del contratista, pero realmente pues eso tiene su forma de pago. A nuestra pantalla sobre la otra. En la actividad 7.2 se incluyó la tala de raíces que se paga con la 602 y en las excavaciones que se pagan con la 104. Entonces, pues se hizo todo el estudio de mercado, se incluyeron nuevos diámetros para lo que es el calibre 12, para el calibre 10, si no estoy mal, para el calibre el calibre 8 se cambia por el calibre 7, se incluyeron todos los diámetros que hay en el mercado, se incluyó el calibre 3 y prácticamente alineamos todos los ítems a lo que conseguimos hoy en el mercado. La idea es que cuando un área vaya a hacer una obra que vaya a utilizar tunnel liner, pues que tenga un abanico de posibilidades ya revisado y analizado para poder hacer la presupuestación de su proyecto. ¿Sí? Hacemos pues varios ajustes en los ítems. Y pues nada, nuevamente invitarlos a consultar. Por último, tenemos 3 especificaciones que fueron aprobadas ya hace un tiempo, que son la S401, la S203 y la EG108. Entonces, vamos a verlas rápidamente. La S401
quedó aprobada, estas 3 quedaron aprobadas en el Comité Industrial número 2, que se realizó el 16 de junio de este año, en donde se aprobaron la 401, la eje 108 y la S203. Esta pues sí es un acta que ya se firmó, porque ya pasaron pues los meses, ya pasaron como 6 meses, siempre pues en la recolección, mientras se elabora el acta, se recogen las firmas, pues pasan un par de semanas. Entonces, esto fue una solicitud del ingeniero Carlos Rivera para que se ampliara el abanico de posibilidades que se tenían para los elementos de reposición de andenes y este tipo de actividades. Realmente era muy limitado a lo que había en la empresa. Esta solicitud pues la avaló también el director, el ingeniero Johan Rivera. Teníamos muy poquitos ítems y entonces cuando se encontraron ustedes allá en obra para ir a hacer una cometida, se dañaba el andén, pues no había el tipo de material necesario para hacer la reposición en debida forma al usuario. Se sometió a consideración el 12 de noviembre de 2021, se recibieron observaciones, se atendieron, hoy ya tenemos, esta es la versión anterior, que es la versión 5, hoy tenemos ya la versión 6 publicada, pues la especificación establece obviamente todas las condiciones de recibo para la reconstrucción y pues para todas las actividades que se incluyen, para las actividades de rotura, reconstrucción de vías, andenes, senderos, pisos y sardineles. Eso se modificó, las actividades de construcción no estaban incluidas, se dejó abierto para que fuera entre otros, se ajustaron las especificaciones, digamos que todo eso es de forma, pero en donde sí pues se amplió bastante fue se incluyeron algunos ítems particulares, por ejemplo el estoperol plástico se venía usando en muchos proyectos, pero no está incluido en el site, se incluyó el perfilado de vía inicial igual, entonces se incluyen esos ítems particulares. En cuanto a los riegos asfálticos, pues se incluyó de 3 diferentes tipos que teníamos, pasamos a todos estos, cumpliendo con la normativa IDU. En cuanto a los materiales que teníamos de las losetas, pues nosotros de los materiales para los andenes realmente no teníamos nada, teníamos granito, concreto granito, teníamos mármol, pero no teníamos, bueno, allá unas tabletas de mármol, pero no teníamos las losetas prefabricadas y todo esto que nos incluye el manual de andenes de Bogotá, ¿sí? El que está vigente. Entonces hoy ya tenemos pues un abanico mucho más grande. Uno quisiera que esto fuera mucho más grande, pero realmente pues siempre va a haber materiales que no tengamos y ahí lo que toca abrirnos un poquito es a que en la medida que yo vaya consiguiendo un material que me toque hacer un estudio de mercado, pues vayamos enriqueciendo esto, porque ustedes saben que los materiales cambian el día a día. Entonces lo que se hizo fue ajustarse a lo que está hoy aprobado en el IDU, ¿sí? Entonces, pues hoy contamos con muchos materiales adicionales para que los podamos utilizar en las obras. Invitación también nuevamente, eso sí ya está, todas están cargadas en el SISTEC, ya pueden ustedes consultarlo y pues utilizarlo. Vamos a ver la eje 108, también es una especificación muy importante, instalación de concretos y refuerzos. Esta modificación pues sí fue muy sencilla, sin embargo pues cada vez que nosotros hacemos una modificación de fondo, pues debemos llevarla a comité y agotar todo el proceso. Entonces esto fue por allá socializado, fue solicitado hace un año, 2021. Se hablaba de los ítems de reparación de cunetas porque pues no se contaba con la especificación que lo avalara. Se aprovechó para revisar varios ítems que teníamos. Hoy tenemos la especificación en su versión número 6. Recuerden que esta especificación también antes era únicamente el suministro. Hoy tenemos las actividades de suministro e instalación. Les digo antes, es hace 3 años atrás, pues nosotros pagábamos por allá el suministro por la especificación, si no estoy mal, es la 902, ES 902, y la instalación la pagábamos con el 108. Realmente lo que pagamos ahora en la empresa es el suministro de instalación de concretos y refuerzos. ¿Por qué refuerzos? Porque en las normas de concreto
y de refuerzos, tenemos no solo acero, sino tenemos varillas en fibra de vidrio, tenemos otros diferentes tipos de acero que se utilizan hoy en el mercado y que hemos empezado a usar ya en la empresa. Entonces, invitación para que ustedes lo vean. Se incluyeron pues, las generalidades para lo que aplica para la reparación de cunetas y se incluyeron unos ítems particulares. Realmente ese cambio fue muy sencillo. La reparación de cunetas se establece cómo se pagan los ítems y cómo se mide la reparación de cunetas, y se incluyen los ítems que venían siendo utilizados particular. Y por último, la S203, que es la instalación de acometidas domiciliarias, también aprobada en ese comité, tiene unas modificaciones muy sencillas que vienen de unas observaciones de compras y contratación relacionadas con se estaba mezclando ya lo vemos acá más adelante, en las acometidas se tenían acá está. La instalación de acometidas con medidor de piso, perforación subterráneo, ya fuera con gato o con topo misil, eso pues se modificó, se abrió una son con gato, que es diferente al topo, son tecnologías diferentes para utilizar. También compras y contratación nos mencionaba pues que hacía falta la información para los medidores de muro de diámetros de 1 pulgada, y se revisó, surgió la modificación, se sometió a discusión el 12 de noviembre de 2021, se recibieron pues algunas observaciones, ya hoy tenemos la versión 3 cargada en el SISTEC, y como les mostraba, pues pasamos nosotros para lo que son las renovaciones de acometidas con medidor en piso, pues entonces las ajustamos a cómo está la norma, ¿sí? Eso no estaba de esa manera, lo ajustamos a lo que menciona la norma que comanda la instalación de acometidas, lo que les mencionaba, las instalaciones de gato o topomisil, y ya, básicamente un ajuste muy sencillo que se realizó. Y pues eso es todo lo que yo quería compartir, lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. La idea es que si tienen algunas preguntas, pues con muchísimo gusto. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. Si no hay preguntas, pues los invito a consultar acá en este link, o en el link que hay colgado, creo que está colgado en el chat. Se puede descargar el archivo para poder hacer la apropiación del conocimiento. Vale, bueno, si no hay preguntas, pues les agradezco la asistencia. Quedamos muy atentos en la Dirección de Ingeniería Especializada. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, contáctenos, estamos para eso, somos un área prestadora de servicios, y invitarlos nuevamente pues a consultar el SISTEC y tener en cuenta estas modificaciones para los proyectos que vengan madurando. Así que si no hay preguntas, pues les agradezco y nos veremos más adelante. Buena tarde a todos. Muchas gracias.